Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar viendo lo que son las barras de opciones de herramientas. Bien, ¿cuáles son las barras de herramientas? No sé si todos tienen su manual a la mano. No, bien. Sí. Bueno, eso está en la página número 16. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Ángel, ¿podrías empezar a leer ese título? Vamos a empezar con vos. Fíjate que casi no te escuché, no sé si solo es mi compo, dijo aquel o los demás sí lo escucharon bien, ¿no? Sí, Ángel, ¿tenés micrófono o estás en el celular? ¿Tenés audífonos, perdón? ¿Cómo? Ah, es que fíjate que casi no se te escucha mucho, o sea, lo que hablas. Por eso te preguntaba. O tal vez los tenés muy lejos. Vamos a ver. Bien, bien, voy a volver a continuar yo leyendo eso. La barra de opciones de herramientas. En la parte superior de la ventana y bajo la barra de menús encontramos la barra de opciones de herramientas. El contenido de esta barra cambiará según la herramienta que tengamos seleccionada. Bien, ¿cuál es esa barra? Bien. Toda la parte que está en la parte superior abajo de las pestañas, en la barra de menús, toda esa es la barra de la que habla acá. La barra de opciones de herramientas. ¿Qué significa esto? Bien, si se dan cuenta, de momento tengo yo seleccionada la tercera opción. Voy a seleccionar la herramienta pincel. Voy a dar un clic. Como podemos observar, automáticamente va a cambiar esta barra, ¿sí? Dependiendo qué seleccionemos nosotros en la barra de herramientas al lado izquierdo, así se va a ir seleccionando la barra de opciones de herramientas en la parte superior. Van como de la mano, ¿sí? Bueno, resulta de que de momento yo tengo ahorita la herramienta de pincel seleccionada, como podemos ver acá, y ya tengo la barra de opciones de herramientas en la parte superior. Si se dan cuenta, acá aparece un número 83. Voy a hacer un pequeño zoom a ver si me sale. Bien, ¿si alcanzan a ver este número? Sí, bueno. No. ¿Este? El que está en el cuadrito. Me imagino porque ahorita sí ya. Bueno, entonces resulta de que esta es una numeración la cual es asignada al tamaño de la puntuación, dependiendo qué es lo que nosotros vayamos a usar. Sí, es como una herramienta, como ver en Paint el borrador, podríamos decirlo así. Tenemos opción como agrandarlo o hacerlo más pequeño. Bien, de momento tiene 83 píxeles. Le voy a aumentar el tamaño. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Solo es para ejemplo. A ver, me pasa. Ahí está. Bien, voy a dar un clic acá. Si se dan cuenta, ahorita ya está a 401. Entonces, de momento no tengo una imagen para poder trabajar. Pero resulta de que yo comienzo a modificar la opacidad y todas estas opciones que se encuentran arriba, ¿sí? Para poder ir editando mi imagen. Cuando termino de trabajar con mi imagen, automáticamente puedo cerrar el programa y pueda que estas opciones de herramientas se queden igual. ¿Qué puedo hacer para volverlas a dejar como estaban anteriormente cuando empecé a trabajar? Al seleccionar la herramienta de acá, en la barra de herramientas, automáticamente nos va a aparecer el icono de primero, va a ser el primer icono que va a hacer referencia a todas las opciones que nosotros tenemos acá. Si yo quiero volver a dejar todo a su estado original, voy a dar clic derecho sobre el icono y voy a darle clic donde dice restaurar herramientas o restaurar todas. Si doy restaurar todas, vean el mensaje. Desea volver todas las opciones por defecto de todas las herramientas, voy a dar clic en OK. Entonces automáticamente
A ver, todavía está pensando. Ahí está. Automáticamente todo se vuelve a quedar como en un principio, como cuando abrí el programa. ¿Sí? Bueno, ¿por qué creen que me tocaría que realizar este proceso? ¿Por qué devolvería yo el estado original a todas las herramientas luego de haber terminado de editar mi imagen? ¿Por qué lo harían ustedes? Ya terminamos de editar la imagen, ¿sí? Ya guardé la imagen, ya hasta la publiqué en las redes sociales, lo que yo hice ahorita. ¿Por qué devolvería otra vez a su estado original todas las herramientas de acá? ¿Por qué creen ustedes que podría hacerlo yo? ¿O lo podría dejar igual a como las dejé en un principio? ¿Me beneficia o me perjudica dejarlo en su estado original? ¿Qué creen ustedes? Solo uno. Empecé escuchándote, pero ya no terminé escuchándote. ¿Podría repetir, Ángel? Disculpa. Ajá. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario sobre eso? Cristi, Ignacio. ¿No? Cristi. No, bueno, está bien, no hay problema. Bien, como lo decía Ángel, recordemos de que yo estuve trabajando con una imagen, ¿sí? Terminé de editar mi imagen, la guardé en formato JPG, GIF o cualquier otro formato para poder publicarla o pasarla a mi celular o en la computadora y publicar en alguna red social. Pero ¿de qué me sirve tenerla editada o con la configuración, con la imagen que yo edité, si de todas maneras esa configuración era para esa imagen específica? Entonces de nada me sirve tenerla configurada con cierto tamaño, opacidad, el tamaño, el flujo, el porcentaje, todas esas cosas de acá, ¿sí? Entonces lo más conveniente es volver a su estado original, dando clic derecho sobre la herramienta y restaurar todas o restaurar herramientas si únicamente usamos una. Si usamos varias, pues restaurarlas todas para que estén nuevamente en su tamaño original, en su estado original, perdón, ¿sí? Porque puede hacer de que volvamos a abrir un nuevo documento, una nueva imagen y vayamos a empezar de nuevo. Entonces no sabemos con qué modificación la vamos a dejar o qué medidas vamos a tomar por cada una de las herramientas para la nueva imagen. Entonces lo más aconsejable es simplemente restaurarlas todas. ¿Sí? Bien. Dice, desde aquí podemos cambiar aspectos de la herramienta como su tamaño, su opacidad, etcétera. Cada vez que hagas un cambio en la herramienta, este se mantendrá para que cuando vuelvas a seleccionarla, su estado sea el mismo que era cuando utilizaste por primera vez. Si en algún momento quieres restaurar la herramienta a su estado original, deberás hacer clic con el botón derecho en el ratón sobre la imagen de la herramienta en la barra de opciones de herramientas y seleccionar restaurar herramienta. Es lo que les estaba comentando. Si utilizamos una de todas estas, únicamente seleccionamos restaurar herramienta. La va a dejar a como estaba en un principio. Si utilizamos varias, simplemente mejor le damos clic derecho y restaurar todas, para que todo lo deje nuevamente a su estado original. Bien, vamos a ver ahorita los métodos de desplazamiento para la vista de imagen. Existe otra forma de poder desplazarte por la vista de la imagen sin usar el navegador. Cuando estés trabajando con una imagen y su zoom o el tamaño de la ventana sea demasiado pequeño como para que pueda mostrarse la imagen. Bueno, voy a abrir ahorita una imagen para empezar a trabajar con ella. A ver, permítanme, voy a cerrar esto. Ahí está. Bien, voy a dar clic en archivo y abrir. Si se dan cuenta, la combinación de teclas para hacer esta misma función son las teclas control más O. Si yo presiono control más O, abro un archivo. Lo mismo, a dar clic en archivo y clic en abrir. Bueno, voy a buscar mi imagen. A ver. Aquí tengo una imagen. Voy a abrirla. Bien.
Ya tengo mi primera imagen para empezar a trabajar con ella, ¿sí? Bien, resulta de que el método para desplazarme por medio de la vista de la imagen dice que si en dado caso la ventana es muy pequeña o la imagen es muy grande, viéndolo así, al momento de tener una imagen súper grande, van a aparecer las barras de desplazamiento en la parte superior, al lado derecho, e inferior en la parte de abajo de la imagen. Entonces, si yo quiero movilizarme con la imagen, bueno, voy a aplicar un zoom, voy a dar clic en la lupa y voy a dar clic. Listo. Como yo ya tengo la imagen súper grande, si se dan cuenta ya me aparecen las barras de desplazamiento en la parte de abajo y en la parte derecha. Bueno, quiero ir al principio de la imagen, deslizo hacia el lado izquierdo y deslizo hacia el lado abajo. Bueno, listo. Ya tengo el área donde yo quería empezar a trabajar. Resulta de que ahorita me quiero movilizar para el lado derecho superior. Deslizo hacia el lado derecho, luego al lado superior. Listo, ya estoy en el lado superior. ¿Cuál es la forma más práctica para poder hacer eso sin estar utilizando las opciones del desplazamiento por medio de las barras? Bien, ya cuando nos encontremos con una imagen con mucho zoom y queremos estarnos desplazando de un lugar a otro, vamos a presionar la barra espaciadora y si se dan cuenta me aparece una manita en lugar de la lupa del zoom. Cuando yo ya tengo esta manita cambiada, ¿sí?, con el puntero, voy a dar un clic sostenido y la imagen va a empezar a menearse. Es como que estuviéramos agarrando la imagen con la mano y la pudiéramos deslizar hacia una u otra parte, ¿sí? Entonces de esa manera nos vamos a estar ahorrando tener que hacer esto, tener que desplazarnos por medio de las barras de desplazamiento, ¿sí? Sí se puede hacer, pero es un poquito más complicado tener que ir moviéndose de un lugar a otro para saber qué área es la que queremos trabajar con la imagen. Mientras que si presionamos la barra espaciadora y la tenemos presionada, cuando aparezca esta mano únicamente nos deslizamos automáticamente para el área donde queremos trabajar, sin esperar mucho tiempo, para que no nos lleve trabajo estarnos desplazando por medio de las barras de desplazamiento, ¿sí? Bueno, resulta de que yo hice un zoom y quería cambiar el color de la llanta del carro. Bueno, ahí estamos. Ya tengo enfocado, le apliqué el color que quería y ahora quiero alejarme para ver cómo queda mi imagen. La herramienta de zoom, al momento de seleccionarla únicamente damos clic y si se dan cuenta el puntero aparece un signo de más. ¿Cómo hago para alejar el zoom? Voy a presionar la tecla de Alt que se encuentra a la par al lado izquierdo junto a la barra espaciadora y como podemos ver ahora la lupa aparece con un signo menos. Voy a dar un clic y se va a empezar a alejar la imagen, ¿sí? Entonces de esa manera nos alejamos y si suelto la tecla Alt, vean el mouse aparece nuevamente con más, con el signo más. Entonces voy a dar clic y aumento, presiono Alt y alejo. Entonces de esa manera nos vamos a poder estar movilizando por medio de la imagen con las opciones del teclado, ¿sí? Bueno, resulta que yo me quiero ir de un lugar a otro, quiero acercar la imagen o la quiero alejar, ¿sí? Son como métodos abreviados para que todo sea un poquito más fácil. Bien, ahorita vamos a ver lo que es la ventana de color. Bien, algo que menciona acá. La función del ratón cambiará cuando cualquiera que sea la herramienta que estés utilizando. Y a partir de ahora podrás hacer clic con el ratón y manteniéndolo presionado, arrastrar la vista de la imagen hacia la dirección que desees. Eso es lo que estaba haciendo ahorita. Cuando hayas encontrado la zona que quieres ver, suelta el botón y la vista se mantendrá en el lugar escogido. Deja de pulsar la tecla de espacio y sigue utilizando la herramienta que tenías seleccionada. Cuando ya no necesitemos estarnos movilizando de un lugar a otro, ya podemos empezar a proceder a seleccionar la herramienta con la cual queremos trabajar. Bien, voy explicando el método del pincel. Si se dan cuenta, de momento, a ver, voy a hacerle un zoom para que puedan verlo. Bien, quiero que vean el puntito del mouse, es un círculo pequeño, ¿sí? Bien, lo que yo les estaba indicando anterior, cada vez que nosotros seleccionemos alguna de las opciones que se encuentran en la barra de herramientas, las opciones de las barras de herramientas va a ir cambiando. De momento acá tiene la opción número 3, el tamaño número 3. ¿Qué sucede si yo lo agrando? Doy clic, como podemos ver,
el área de la punta del pincel cambió y la aumenté. Eso es más factible cuando nosotros necesitamos pintar varias zonas para que no nos lleve mucho trabajo. Bien, resulta de que yo quiero empezar a pintar. Voy a deseleccionar esto, ahí está. Listo. Y empiezo a pintar, ¿sí? Bueno, comienzo a pintar y a pintar todo lo que yo necesito colocar en la imagen. Listo, ya terminé. Bueno, resulta de que yo ya terminé ahorita. Y acá en la parte de arriba, siempre en las opciones de la herramienta, tengo opacidad. Vean lo que sucede si yo la disminuyo. Ahí está. Bien. Tengo opacidad número 35, ¿sí? Acá. Bien. Entonces, ahorita que yo estoy trabajando acá, estoy trabajando directamente con el fondo, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito de detalle respecto a los colores cuando estamos aplicando algo sobre una imagen. Bien. A ver, permítanme. Bien. Vamos a ver ahorita la ventana de color. Otra ventana interesante es la de color. Generalmente bajo la ventana del navegador puedes acceder a ella a través del menú Ventana y color, o pulsando las teclas F6. Bien, esta es la ventana de color, sí, el panel derecho. Desde aquí puedes seleccionar colores de una forma más rápida que desde el cuadro de diálogo que de selección de color, desplazando los controles de izquierda a derecha. Deberás encontrar la posición exacta del color rojo y azul y verde para formar el color deseado o buscado. Bien, de momento acá tengo 3 tonalidades: rojo, verde y azul. Cada una tiene cierta medida, ¿sí? Bueno, resulta de que de momento yo tengo este color creado, ¿sí? Por esta tonalidad. Lo que como ejemplo, me imagino de que ustedes en algún momento han trabajado con témperas. Vamos a ver acá. ¿Alguna vez han trabajado con témperas? ¿Sí? ¿Cristi? Bien. ¿Por qué les pregunto eso? Porque podríamos decir que el trabajar con témperas es casi similar a lo que vamos a ver ahorita. Bien, resulta de que tenemos que sacar un trabajo de cierta carrera, de cierta materia, de cierta clase, y nos solicitan que hagamos un dibujo en una cartulina y lo coloreemos con témperas. Cuando llegamos a comprar las témperas, resulta de que únicamente tenían colores de una caja de 6 colores, no de 12, no de 24. Entonces, únicamente con esos colores podemos empezar a trabajar. Pero resulta de que dentro de la imagen que nosotros nos habían solicitado, había que realizar un paisaje. Ese paisaje en el fondo lleva un cielo celeste. El color celeste no existe dentro de la paleta de colores de las témperas. ¿Qué podríamos hacer para crear ese color? ¿Qué me sugerirían ustedes hacer? Ajá, voy a mezclar colores. ¿Qué colores tendría que mezclar para poder sacar el celeste? Azul y blanco, exacto. Entonces, bueno, asumiendo de que sí tengo el color azul bueno, tendría que estar en el color azul. Asumiendo de que sí tengo el color azul, y obvio voy a tener el blanco porque son los colores, uno de los colores primarios. Bien, entonces vamos a hacer de cuenta de que la mezcla de colores es únicamente por medio de gotas, ¿sí? Bueno, voy a seleccionar 2 gotas de color azul y 2 gotas de color blanco. Bueno, y comienzo a mezclarlo. Me va a dar una tonalidad de celeste. Sí, más que todo sería un azul claro, no celeste. Bien, mezclo dos gotas de cada color. Pero resulta de que yo me confundí y apliqué 4 de blanco y 2 de azul. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué sucedería si mezclo más blanco que azul? Se pone más claro. Ese es el punto principal. Entonces, dependiendo de la tonalidad, o sea, la mezcla de colores que nosotros realicemos con una mezcla de ciertos colores, así va a ser la tonalidad que nos va a dar.
Entonces, ¿a qué quiero llegar? Esa mezcla de colores la vamos a realizar por medio de estos tres colores principales: el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Son las siglas en inglés de cada uno de los colores, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces el primero sería el color rojo. Para aplicar el color rojo, acá está una medida de 234, del verde 255 y del azul 0. Con esta medida de referencia de colores me va a dar este color verde como fluorescente o amarillo más que todo, que yo acabo de aplicar. Pero resulta de que yo quiero variar ese color. Entonces modifico ese color y si se dan cuenta la tonalidad va a ir variando, ¿sí? ¿Dónde lo puedo visualizar? En el cuadrito superior que se encuentra acá. Ahí me va a ir dando la tonalidad conforme yo voy mezclando los colores. Entonces vamos a dejarlo acá. Bien, ya varié el color y voy a volver a dibujar, ¿sí? Bueno, entonces resulta de que ahorita estoy pintando, a ver, opacidad. Esta opacidad que se encuentra acá, recordemos de que este es como el tamaño del punto con el cual yo voy a pintar, ¿sí? Es la medida con la que yo voy a utilizar la puntita del pincel, por decirlo así, ¿sí? Bien. Acá en opacidad tengo el tipo de qué tan fuerte quiero yo pintar sobre el área. Ahorita está al 100%, ¿sí? Comienzo a pintar y si se dan cuenta está enmarcado completamente como un spray. Si yo bajo la opacidad y vuelvo a pintar, casi que no cubre el área, si se dan cuenta. Está como que casi transparente. Entonces, de esa manera podemos ir dibujando con ciertas tonalidades sin afectar mucho la imagen, ¿sí? Bueno, eso era únicamente referencia a las opciones de las herramientas que se encuentran en la parte superior. De momento estamos ahorita con la ventana de color. Entonces, dependiendo de la mezcla que nosotros hagamos acá, así se nos va a generar el color en la parte superior, ¿sí? Bueno, resulta que voy a hacer un zoom ahorita. Resulta que este es mi carro, ¿sí? Pero yo le quería tomar una foto, pero por salir a la carrera, en alguna área, en alguna casa, lo pasé rayando en la parte de acá, ¿sí? Bueno, me doy a la tarea de que yo necesito pintar este pedacito de acá que se ve blanco con el mismo color de rojo. Bueno, voy a tratar de buscar la tonalidad de rojo, o simplemente lo busco en la paleta de acá. Bueno, ya busqué una tonalidad más o menos que se asemeja a ese rojo. Bueno, ahí está. Y voy a empezar a pintar ahorita con el pincel nuevamente. Voy a disminuir el tamaño porque está muy grande para el área que voy a pintar. Ahí está. Listo. Voy a empezar a pintar. Y híjolachis, resulta que este rojo no es, si se dan cuenta. ¿Se alcanzan a ver la diferencia de tonalidad? No. ¿Sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, el color del carro es mucho más rojo y ese viene siendo casi que como cafés. No apliqué el color que era. ¿Por qué? Porque por error hice una mezcla equivocada de colores. Entonces, me voy a la paleta de colores o doy clic acá en el cuadrito de arriba para buscar una tonalidad más o menos que se asemeje a ese, ¿sí? A ver. Voy a probar también con este nuevamente. Y comienzo a aplicar el color. Tampoco se apega al color del carro, si se dan cuenta. Híjole, ¿no? ¿Qué podría hacer para poder solucionar esto? Yo necesito pintar esta parte que raspé del carro para poder tomarle una fotografía. O para dejarlo por lo menos que no se vea tanto el daño que yo le hice al carro. Porque yo directamente iba a utilizar esa imagen para publicarla en internet. Necesito reparar este daño. Entonces, en la parte de la barra de herramientas que se encuentra al lado izquierdo, tenemos la herramienta cuentagotas. ¿Para qué nos sirve esto? Si se dan cuenta, esto es un buscador de colores. Me voy a posicionar en un área donde se encuentre parte del color del carro con el cual yo voy a utilizar y voy a dar un clic. Me va a aparecer una ventanita con un círculo dividido en dos partes. En la parte superior me va a aparecer el color exacto que tengo actualmente seleccionado y en la parte de abajo un color que yo tenía asignado anteriormente, ¿sí? Entonces
Al momento de seleccionar el color, doy un clic y automáticamente me lo va a dejar ya predeterminado en la parte superior derecha del color. Me voy nuevamente al pincel y comienzo a pintar. Y como podemos ver, ya estoy tomando la misma tonalidad que tenía el carro, como para que no se eche de ver, ¿sí? Listo. Ya apliqué el color. Bueno, aquí me pasé un poquito. Ya apliqué el color para que en teoría no se viera el parche que tenía yo en el carro, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Me voy a alejar nuevamente para poder ver el carro. Y vean lo que pasó. ¿Será que es el mismo color? ¿O no es el mismo color? No. ¿Los demás qué dicen? No, ¿verdad? ¿Es más fuerte o más claro? ¿O es más oscuro, perdón? Ajá, es más claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita me voy a acercar nuevamente. Bien, porque recordemos que todo el carro no tiene la misma tonalidad en todas las áreas. Hay unas partes más claras y unas más oscuras por el reflejo de la luz de donde le tomaron la fotografía. Entonces, si yo necesito tomar un área para poder tomar el color que yo tome de esa área es la que yo voy a aplicar sobre el área de a la par, ¿sí? No puedo seleccionar en la parte de, por decirles algo de acá, voy a tomar cuentagotas y voy a seleccionar un color superior y simplemente cuando ya tenga el color me voy al pincel y lo voy a aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando un color de referencia de un lugar y lo estoy aplicando en otro. Y recordemos de que por lo menos en esta imagen no todo el carro tiene la misma tonalidad en todas las áreas, ¿sí? Voy a alejar. Ahí está. Veamos. Podríamos decir que el rojo como brilloso solo está en la parte de en medio y de ahí se va tornando como más oscuro, tanto arriba como hacia abajo, ¿sí? Solo en una parte media, digamos, de toda el área del carro es donde tenía ese color rojizo claro, lo demás no. Entonces no puedo tomar yo un color de tonalidad con el cuentagotas de una parte y aplicarlo en otra, porque obvio se va a notar el cambio cuando yo lo comience a realizar con respecto a la pintura, ¿sí? Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta eso. Cuando seleccionemos algún color, que sea únicamente el color que vamos a aplicar sobre el área, ¿sí? No podemos aplicar un color sobre otro tipo de área porque obvio se va a notar. Bien. Otra ventana interesante, bueno, a ver, desde aquí puedes seleccionar los colores de forma rápida, que desde el cuadro de diálogo de sección de color, desplazando los controles de izquierda a derecha deberás encontrar la proporción exacta del rojo, azul y verde para formar el color que estás buscando. Bueno, eso es lo que estábamos explicando ahorita. Estas son las tonalidades. Dependiendo hacia dónde arrastremos, así vamos a generar nosotros la tonalidad en la parte superior. Eso es para no irnos a buscar el color. Si bien deseamos, simplemente damos clic acá en el selector de color y únicamente buscamos la tonalidad que nosotros necesitamos, ¿sí? Nos desplazamos con este chequecito de doble flecha para posicionarnos más o menos en el área del color de acuerdo a la imagen que vamos a editar. Y de ahí únicamente damos clic sobre el área y listo. Ya tenemos nosotros la imagen, el área seleccionada del color. Ya empezamos a dibujar o a pintar dependiendo que vayamos a utilizar. Bien. Como ves, esta ventana consta de 3 pestañas. En este caso solo hay 2. La primera es el color, ya sabemos para qué sirve, y las otras 2 son muy sencillas, ahorita las vamos a ver también. Bien, la pestaña de muestras ofrece diferentes colores guardados en el sistema, y desde los botones que aparecen acá, vamos a bajar un poquito. Bien, acá. Estas son las muestras, ¿sí? Dependiendo qué nosotros queremos hacer con estas muestras, si seleccionamos una tonalidad de un color, la podemos quitar dando clic en el botoncito de pintura. Podemos agregar una adicional en el botoncito que se encuentra a la par. Bien. Bien, a ver, puedes agregar y eliminar muestras para crear una paleta personalizada y cambiar los colores más rápidamente. Si hay una mezcla de colores, pues nosotros la podríamos realizar también de acá, dando clic acá. Y nos va a decir muestra 1, voy a dar clic en OK. Si se dan cuenta, se agregó un color más.
Entonces, esta muestra 1 yo la podía cambiar y simplemente podría editar el color. Bueno, resulta de que yo ya no la quiero. ¿Cómo la elimino? Entonces, de esta manera la selecciono. A ver, okay. Entonces, de esta manera la selecciono. Y si se dan cuenta, ya aparece el botecito de pintura. Entonces, la arrastro y la deposito en el botecito de pintura y automáticamente se elimina. ¿Sí? Porque ya no la voy a utilizar. Bien. La ventana historia. Sería la tercera ventana que aparece acá. De momento no se muestra. Hay que sacarla. Entonces, como yo ya realicé varias acciones en la imagen, voy a alejarme un poquito con el zoom para poder verlo. Yo ya empecé a trabajar con esta imagen y apliqué varias cosas. Primero apliqué el color amarillo, luego el verde derecho, luego el verde izquierdo, luego el verde que conforma todo el círculo, ¿sí? Luego empecé a manchar el carro con las tonalidades que le apliqué sobre la lodera, podríamos decir, encima de la llanta. Vamos a abrir ahorita la parte derecha superior donde está el botoncito de historia. Acá, si se dan cuenta, tengo varias opciones ahorita. A ver, bueno, ya tengo mi historial. Vamos a leer un poquito acerca de esto. Cristi, ¿podría leer la ventana de historia en la página 18? Por favor. ¿Podrías leer lo que el concepto de ventana historia, la página 18? Ahí está, ahí está. Sí, por favor. Sí, por favor. Ahí estamos, gracias. Bien, voy explicando la ventana historia. Ahorita acabo de habilitar la ventana historia. Si se dan cuenta, aparece la barra de desplazamiento y aparece herramienta pincel, herramienta pincel, herramienta pincel. Solo herramienta pincel. ¿Por qué? Desde que yo empecé a trabajar con la imagen y a modificarle, a hacerle ciertas modificaciones en su interior, solo estuve utilizando la herramienta pincel. ¿Para qué nos va a servir esta herramienta de historia? El botón de historia nos va a servir para llevar un control cronológico de todas las cosas que hemos modificado sobre la imagen. Bien, vamos a ver. Voy a seleccionar una al azar. Bien, voy a seleccionar esta. Si se dan cuenta, únicamente tengo seleccionada de todo el listado la número 3 que está, bueno, sí, la número 3. Al seleccionarla, se me borra todo y se queda visualizado solo esto. Esto me va a indicar de que esta modificación, este registro que aparece acá en historia, es sobre este círculo que yo elaboré. Lo voy a quitar, dando clic sobre el bote de basura. ¿Desea eliminar la herramienta pincel? Sí. Bueno, listo. Entonces, de esta manera, ya eliminé todo mi historial que yo tenía en la parte de acá. Si se dan cuenta, por mucho que yo voy a disminuir el zoom. Bueno, listo. Vamos a ver acá. Bien, entonces, si como podemos observar ahorita, todas las herramientas de pincel que yo tenía agregadas se eliminaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí va a aparecer en orden cronológico, o sea, conforme vayamos editando la imagen poco a poco, ahí aquí van a ir apareciendo todas las opciones que vayamos editando. Si no queremos que se encuentre alguna, por decirles algo, yo aplico ciertos colores acá para formar nubes, luego formo grama, luego dibujo unos árboles. Todo eso va a ir quedando el registro acá en la ventana de historia. Si yo no deseo alguna de todas las opciones que yo he elaborado, únicamente selecciono la que quiero eliminar y automáticamente se va a borrar, ¿sí? Entonces, de todas las cosas que nosotros vayamos, va a haber una especie de registro conforme nosotros vayamos haciéndole las modificaciones a nuestra imagen. Ese registro lo podemos ver en la opción de historia, ¿sí?
para poder ver qué tanto le hemos hecho a la imagen o dónde no nos quedó bien o alguna cosa que nosotros queramos eliminar y automáticamente pues se va a borrar. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Ignacio, ¿podría leer lo de las capas? Siempre en la página 18. Por favor. Ahí estamos, gracias Ignacio. Bien, pregunto, no sé si ustedes en alguna ocasión han trabajado con alguna lámina de acetato, en algún trabajo que han hecho. Esas laminitas de acetato es como ver la hoja tamaño carta, pero son unas hojitas plásticas transparentes que sirven como para calcar dibujos. Tenemos nuestro dibujo abajo, ponemos la laminita encima y pues empezamos a dibujar. Más que todo como para eso se utilizan. ¿En algún momento han utilizado una de esas? No, no. ¿O nunca han visto ni una? No. ¿Los demás? Ajá, sí. No, ese es papel pasante o papel carbón. Las que yo les digo es una hojita plástica. Como ver una bolsa de nylon de esas de hielo. Eso es lo que es plástica, es una hojita plástica. Entonces, si nosotros tenemos alguna imagen, ponemos esa hojita encima y simplemente podemos empezar a dibujar sobre de esa hojita que tenemos. Como es plástica, nos va a servir para calcar dibujos, o sea, para como pasarlos sin tocar las imágenes originales. ¿Sí? Bien. Voy explicando ahorita eso un poquito más para que podamos ver en detalle qué significa eso. Bien, a ver. Acá tengo una pequeña imagen. Bien, acá tengo una pequeña imagen que hace referencia a las capas. Bien, las capas, según indica ya el programa, son como unas hojas de acetato transparentes, las cuales nos van a poder ayudar a editar las imágenes. Entonces, podemos trabajar directamente sobre la imagen, pero resulta de que si le aplicamos color, fondo y cualquier otra cosa a una imagen, no le podemos ir variando la opacidad o hacer más modificaciones a como lo hiciéramos con una capa, ¿sí? Como podemos observar, esta imagen tiene una especie de cuadros como filtros, podríamos decirlo así, que únicamente tienen ciertas características esos filtros, o sea, esas pequeñas manchas rojas que ustedes ven acá. Como la imagen está de un lado, si la volteáramos, si la tuviéramos de frente, podríamos decir que esas partes manchadas podrían ser parte de pintura del traje que tiene el muñeco, ¿sí? Viéndolo desde frente. Acá únicamente se visualiza así de un lado, porque están haciendo referencia de que, o sea, tener la imagen significa tener varias como pantallitas una encima de otra, las cuales se pueden editar de mayor manera para poder editar una imagen. Cuando ya hemos terminado de editar la imagen por medio de las capas, se quitan las capas y ese efecto se aplica sobre la imagen. Es como para poder estar manchando sin tocar la imagen original. Cuando ya hemos terminado, se quitan esas capas y automáticamente esas manchas que nosotros hicimos o esos efectos se van a aplicar sobre la propia imagen, ¿sí? Para que quede ya como que el trabajo final. Ahorita vamos a ver en detalle un poquito de eso. Bien, la ventana capas. Si la ventana capas no se encuentra activa en el área de trabajo, a ver, voy a disminuir eso. Bien, acá tenemos la ventana capas. Podemos hacerla aparecer desde el menú de ventana, luego capas o presionando la tecla F7. Bien,
Acá tenemos la ventana, ¿sí? Si se dan cuenta, aparece ya habilitada la ventana de capas, o podríamos pulsar la tecla F7, es lo mismo, ¿sí? Para poder visualizarla. Bien, diferencias entre fondo y capa. Algo que tenemos que tomar en cuenta es de que cuando abrimos una imagen con cierto tipo de formato, automáticamente el programa nos lo va a tomar como un fondo, ¿sí? Este fondo va a ser la imagen original. Una capa va a ser únicamente la laminita de acetato o esa laminita plástica transparente que va a quedar encima de nuestro dibujo para poder editar nuestro dibujo o hacerle modificaciones sin alterar la imagen original o el fondo, ¿sí? Bien, diferencias entre fondo y capa. En la ventana de capas podemos encontrar dos tipos de elementos, las capas y el fondo. En este caso únicamente tengo el fondo, ahorita vamos a ver lo de las capas. El fondo únicamente aparecerá si escoges un color de fondo al crear el nuevo documento de trabajo de Photoshop en vez de dejarlo transparente. El elemento fondo permanece siempre en el último nivel y no puede ser transparente. Puedes editarlo a nivel de pintura tanto como quieras, pero no podrás aprovechar las características que te ofrecen las capas. También ocurre que al cargar el archivo de imagen del tipo JPG, GIF, etc., la imagen se muestra como fondo. Esto es debido a que al no tratarse de un archivo de trabajo de Photoshop, el sistema lo reconoce como una imagen plana y lo define a un solo nivel como fondo. Para transformar el fondo en una capa y poder trabajar con él en consecuencia, haz doble clic sobre el nombre y escoge propiedades de capa en el menú contextual. Bien, recordemos de que podemos trabajar sobre la imagen, pero la referencia dice de que si trabajamos por medio de las capas nos van a dar mucho más opciones y herramientas para poder editar y hacer mucho más cosas a estar trabajando directamente sobre la imagen. En este caso únicamente voy a dar doble clic sobre fondo y automáticamente, como ven, ya me aparece el nombre de nueva capa y dice capa 0. Voy a dar clic en OK. Automáticamente el fondo él pasa a ser una capa, no fondo, ¿sí? A partir de acá yo ya podría empezar a trabajar con la imagen. Bien, resulta de que yo no lo quiero hacer así. Quiero crearlo de forma manual y de forma ordenada. Crear nuevas capas. Página número 20. Para añadir nuevas capas o hojas de acetato a nuestra composición, haz clic en el icono nueva capa y verás cómo el programa añade una capa transparente sobre todas las que ya están creadas. Por defecto Photoshop nombra a las capas automáticamente. Si quieres darle un nombre para reconocerla más fácilmente, solo tienes que hacer doble clic sobre el nombre de la capa y escribir el nuevo nombre en su lugar. Bien, acá tengo yo la imagen y de momento se encuentra como fondo. Voy a dar clic sobre la segunda opción de derecha a izquierda luego del botecito de pintura y me va a aparecer nueva capa. Si yo le quiero cambiar el color, cambiar el nombre, perdón, le voy a dar doble clic al nombre de la capa y le voy a colocar según lo que va a realizar esa capa. Entonces le voy a colocar llanta en este caso. Listo, ya le coloqué el nombre, ¿sí? ¿Por qué le coloqué llanta? Porque yo quiero hacer una modificación sobre la llanta de este carro. La quiero cambiar de color, por decirles algo, o la quiero quitar, ¿sí? Cualquier modificación que vaya a realizar yo en el carro, como yo ya verifiqué y le coloqué el nombre de llanta, el nombre de la capa va a hacer referencia a la acción que yo voy a hacer en la imagen, ¿sí? Si yo necesito quitar el vidrio al carro, no le voy a colocar llanta como nombre de la capa. Obvio va a ser el mismo nombre o algo de referencia que haga a lo que yo estoy realizando acá para que no se me dificulte cuando ya tenga varias capas trabajar con esa o visualizarla para ver cómo quedó, ¿sí? Bien, modificar capas. Una vez tengas las capas necesarias querrás trabajar sobre ellas. Este paso es muy sencillo. Basta con hacer clic sobre el nombre de la capa que quieres modificar y un icono de pintura aparecerá junto a la miniatura de la capa. Este símbolo indica cuál es la capa activa, por lo tanto la que se verá afectada por las acciones que realicemos sobre el lienzo. ¿Qué significa eso? De momento yo acá únicamente tengo una capa, ¿sí? Bueno, voy a empezar a trabajar sobre esa capa porque está seleccionada. Me voy a ir de primero al zoom. Listo. Luego voy a ir a la herramienta pincel y voy a empezar a editar mi imagen, ¿sí? Bueno,
Voy a seleccionar el color azul y voy a empezar a pintar. Listo. No me está quedando también porque la idea es únicamente como referencia. Bien, listo. Yo ya pinté la llanta del carro. Me voy a alejar ahorita. Bien. Resulta de que yo quería cambiarle el color a la llanta. Ya lo hice. Pero recordemos que el color que yo apliqué únicamente lo tiene la capa, no lo tiene el carro. ¿Sí? Bueno, resulta de que yo esto lo quiero modificar. Me voy a acercar nuevamente con la lupa. En las herramientas de la capa, acá está normal y está la opacidad. Bueno, voy a bajarle un poquito de opacidad. Listo. Ya le bajé opacidad. La opacidad es como la transparencia de cierto color sobre el objeto, ¿sí? Y la herramienta. Voy a alejar. Bueno, listo. Ya tengo yo la modificación de la capa, ¿sí? Bueno, modificar capas. A ver. No, superposición de capas. Asimilando el concepto de capa como una lámina de acetato, verás fácilmente el posicionamiento de las capas. Las capas superiores tapan a las inferiores siempre y cuando la superior tenga pintura. En el caso contrario, si la capa superior tiene zonas transparentes, estas dejarán ver las capas inferiores. Bien. Ya creé ahorita esta mancha. Me voy a acercar nuevamente para hacer otra mancha. Bueno, voy a terminar de manchar el carro y voy a aumentar la opacidad para poder visualizarlo mejor. Ahorita vamos a ver esto de la superposición de las capas. Bueno, listo. Resulta de que yo quería esta llanta azul y ya lo apliqué. Voy a crear una nueva capa y en esta nueva capa voy a cambiar el color. Voy a aplicar amarillo y comienzo a manchar otra vez, ¿sí? Bueno, yo quería agregarle un muñeco o algo adicional a la imagen y lo voy a colocar encima. Bien. Recordemos de que cada uno de estos colores es una capa. Estas capas están sobre el fondo o la imagen original, que es el carro. Yo ya edité dos, ¿sí? Pero ¿qué significa la superposición de capas? Significa de que en el orden que se encuentren acá van a ser visualizadas, ¿sí? Bueno, vamos a ver llanta. Si yo traslado la capa de la que tenía de primero hacia arriba, la que decía llanta, voy a cambiar el nombre y le voy a cambiar llanta 2 para tener los nombres. Bueno, tengo llanta y llanta 2. De momento, si se dan cuenta, yo cambié las capas y trasladé una hacia arriba. Entonces el color aquí cambió. Lo voy a volver a realizar y vuelve a cambiar. Entonces la superposición de capas significa de que nosotros vamos a tener cierto orden según la jerarquía que aparezcan acá de las capas, ¿sí? Vendría a ser algo similar al programa de Flash cuando estábamos utilizando las capas en las imágenes de la animación. Según el orden que nosotros tengamos en las capas en la ventanita de acá, en ese orden se van a visualizar. Bueno, resulta de que yo, aunque tenga la capa llanta 2 encima, que es el color amarillo, yo quisiera visualizar parte de la llanta, de la capa que se llama llanta, o sea, el color azul. ¿Qué puedo hacer? Entonces, como tengo acá el color y está en opacidad al 100%, si yo reduzco ese porcentaje, si se dan cuenta ya comienza a verse a través de esa imagen, pero es por el tipo de opacidad que tiene. De esa manera vamos a poder estar visualizando las capas de un lugar hacia otro, o poder intercalarlas si en dado caso nosotros no lo queremos así. Bueno, voy a seleccionar la opacidad, voy a seleccionar la capa de llanta y le voy a bajar también opacidad.
Listo. Si se dan cuenta, ya tiene cierta tonalidad y opacidad. Estas opciones que se encuentran acá, que yo estoy realizando por medio de las capas, no las podría realizar si yo edito completamente la imagen desde acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nos va a ayudar es de que cada vez que tengamos ciertas capas activas, nos van a aparecer mucho más funciones y opciones y herramientas para poder editarlas, aplicar un color directamente sobre la imagen. ¿Sí? Bien, no sé si hay alguna duda hasta ahorita. ¿No? Cristi y Ángel. Cristi se dio la fuga. Bien, voy explicando nuevamente con este ejemplo de las capas. Por acá tengo una imagen. Bien. Aguanten. Está viendo la novela. No se mentiras. Bien, ahorita estamos viendo lo que son las capas y la superposición de las capas. Bien, acá tenemos las capas. Recordemos de que adicional al fondo inserté dos capas. Una capa que se llama llanta y una capa que se llama llanta 2. Cada una de ellas tiene cierto color. Bueno, voy a seleccionar la capa llanta que es de color azul. Acá tiene la opacidad. La voy a poner a 100 y la opacidad de la llanta 2 también. La capa llanta, que es el color azul, está por encima del color amarillo. Si se dan cuenta, acá es la primera, y llanta 2, que es el color amarillo, está de segundo. Si yo doy un clic sostenido y arrastro la capa hacia arriba, automáticamente se invierten los papeles. Entonces, la que estaba abajo pasa a estar arriba y la de arriba pasa a estar abajo. Entonces, ¿qué sucede si yo en esta capa quisiera ver a través de ella? Teniendo la capa seleccionada, ya con el color asignado, únicamente en opacidad voy a disminuir un poquito el color y de esa manera va a quedar amarillo con una tonalidad menor, digamos, y simplemente se va a poder visualizar lo que esté a través de esa tonalidad o de esa capa, ¿sí? Entonces, estas herramientas de capas nos van a ayudar y nos van a servir bastante para poder estar trabajando con las imágenes para la edición de colores. Bien, referente a eso estábamos viendo ahorita esta imagen. Esta imagen es la que se encuentra en la página número 20. Observa el siguiente ejemplo y la diferente posición de las capas. Bien, acá tenemos la ventanita de las capas. Si se dan cuenta, la primera capa que aparece es la de manzana y solo hay una manzana acá, que vendría a ser esta manzana como rosada. Luego aparece la capa árbol, luego la parte cielo. Bien, luego de estar así, como únicamente se insertó una imagen sobre la capa, que sería la capa de manzana, acá tenemos la inversión con lo que yo estaba hablando ahorita. Tenemos de primero el árbol y luego la manzana. Entonces, como la manzana no era tapada completamente por el árbol, como podemos observar, aparece una parte de esa manzana o de esa capa de esa manzana, porque no se ha determinado todavía o no se ha expuesto completamente a estar detrás de la imagen. Si quisiéramos ver parte de esa manzana en una imagen, pues tendríamos que aplicar el efecto de transparencia al árbol para que se pudiera visualizar, y de esa manera podríamos ver a través de todas las cosas que se encuentran del otro lado del árbol. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta ahorita. ¿No? Bueno. Además, Photoshop te permite graduar la transparencia de las capas, que es lo que estaba haciendo ahorita. Desde la ventana de capas puedes modificar la opacidad de esta capa activa. El valor de 0 significará que la capa sería totalmente transparente o no existiera, y dejaría de ver completamente el contenido de las capas interiores. Bien, entonces, en base a lo que yo estaba realizando ahorita acá, según la opacidad que yo aplique sobre cada una de las capas, así va a estar visualizándose lo que se encuentra a través de esas capas, ¿sí? Bien, la visibilidad de las capas. A veces para trabajar nos gustaría no ver el resto de las capas y trabajar únicamente con la activa, sin imágenes alrededor o superpuestas que nos molesten. El icono a la izquierda de la capa nos indica si está visible o no. Ocultar la capa es tan sencillo como hacer clic en el icono de visibilidad y la capa automáticamente se hará invisible. Observa el siguiente ejemplo. Bien,
en la parte de acá tenemos esta imagen. Entonces, esto hace referencia a lo que yo les indicaba. De primero tenemos la capa de manzana, se aplicó una capa y se dibujó una manzana. Luego le sirve el árbol, luego el cielo. Acá hubo un cambio entre el árbol y la manzana. La ventaja es de que el árbol no tapa completamente la manzana, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el árbol queda expuesto y la manzana queda abajo. El cielo siempre sigue en su misma ubicación. Bien, entonces de esa manera vamos a superponer las capas y crear una especie de transparencia para poder visualizar lo que se encuentre detrás de esa capa, ¿sí? Bueno, estamos viendo ahorita lo que son las visibilidades de las capas y ahorita vamos a ver lo que es bloquear las capas. A ver, acá. Bien. Ángel, no sé si podrías leer ese tema del punto 22, de la página 22, bloquear las capas, por favor. Ángel, ya se dio la fuga Ángel también. La página 22, bloquear las capas. Sí, hasta el último punto. Ahí estamos, gracias. Bien. Resulta de que conforme nosotros vayamos editando partes de la imagen que nosotros queramos modificar, luego de haber aplicado las capas, podríamos decir que eso es su estado final de cada una de las capas, ¿sí? Yo ya no quisiera que se modificara o porque por error yo hiciera esto, por decirles algo, bueno, tengo las dos capas, ¿sí? Vengo acá, a ver, y pasara manchando una capa que ya había editado. Obvio puedo presionar control Z, pero si ya no requiere de control Z y edité mucho, o sea, modifiqué mucho la capa que yo no quería tocar, tengo que acceder al bloqueo en la parte superior de las capas para poder bloquear ciertas cosas de esas capas. Por ejemplo, la número 1 dice bloqueo de píxeles transparentes. Bloquea la edición de estas zonas, no permitiendo añadir pintura en las zonas transparentes. Bien, cada una de estas herramientas bloquea cierta cosa en la capa, ¿sí? Bloquea cierta parte de las capas. Esto, si se dan cuenta, dice bloquear píxeles transparentes, bloquear píxeles de imagen, bloquear posición y bloquea todo. Si yo ya tengo la capa creada y no la quiero menear de lugar, tendría que seleccionar el bloqueo de movimiento, ¿sí? O de posición. Si no quiero pintar, el pincel. Y eso aplica para los dos, las zonas transparentes y el área para poder dibujar. Bueno, resulta que yo no quiero tocar la capa completamente.
mejor selecciono el candadito. De esa manera ya no voy a poder yo, por mucho que yo quiera, si se dan cuenta tengo la capa seleccionada y el puntero no me permite, miren, no me permite, aunque yo cambie de posición o de objeto, por mucho que yo quiera editar, no me va a dejar, porque yo tengo seleccionada la capa y la tengo bloqueada. De esta manera evito de que pase algún accidente modificando parte de alguna capa o en alguna zona donde yo ya no lo necesito. Este es cuando yo ya he terminado mi trabajo por finalizado, podríamos decirlo así. Ya he editado parte de esa imagen y ya finalicé con esta parte de la imagen y yo ya no quiero tocarla. Entonces lo más aconsejable es bloquear completamente la capa. De esa manera, si yo selecciono la capa, no me va a permitir seleccionar ninguna herramienta ni editar, porque está todo bloqueado. Eso es cuando ya hayamos terminado con la capa. De lo contrario, pues no nos serviría bloquearla, porque si la bloqueamos ya no nos va a permitir utilizar las herramientas del lado izquierdo. Bien, vamos ahorita con lo que son las secciones. Cada vez sabemos más sobre cómo utilizar y sacar provecho a Photoshop. Ahora veremos un conjunto de herramientas que te permitirán hacer secciones de imágenes para poder aprovechar parte de ellas y despreciar el resto. A estas herramientas las llamaremos herramientas de selección, pero aún así las diferenciaremos en tres grupos diferentes. La herramienta sección de marco. Bien. En la parte de arriba, en la parte superior izquierda, vamos a agrandar esto. Bien. Tenemos las opciones de selección. ¿Sí? Bien. Pregunto, ¿por qué creerían ustedes que sería aconsejable seleccionar una parte de la imagen? ¿Para qué utilizaría yo esta herramienta? Hello. ¿Por qué necesitaría yo esa herramienta para poder seleccionar un área de la imagen? Ángel y Cristi. Ángel. No te escuché. Para hacer cambios. Bien. Si igual no es necesario que tampoco se sepan que lo que estamos explicando. Estamos aprendiendo para cómo utilizar las herramientas, ¿sí? Entonces, en teoría, no sabemos cómo utilizarlas. En este caso, recordemos de que si en dado caso nosotros queremos modificar algo, obvio tendríamos que editar la parte que nosotros queremos modificar en la imagen, independientemente de que sea, ya sea que sea un recorte, cambiemos cierta tonalidad de cierta área. Entonces deberíamos de seleccionarla para poder aplicar el cambio o aplicar el efecto. Bien, tenemos la herramienta de selección de marco, de lazo y varita mágica. Vamos a ver en detalle cada una de ellas para las herramientas de selección. Bien, trabajando con selecciones. La función de estas herramientas es trabajar en el área comprendida por los límites de la sección. Así, una vez seleccionada un área, podemos realizar diferentes tareas sobre ella. La sección se limita únicamente a la zona de lienzo, abarcada en la capa activa. Es decir, se selecciona una sección de lienzo de una de las capas. Bien. ¿Se recuerdan de que acá tenemos dos capas? ¿Sí? Bueno, voy a realizar una selección y voy a eliminar esto ahorita. A ver, para que se me haga más práctico voy a eliminar las capas. Listo. Ya no tengo edición de imagen. Voy a crear dos capas nuevas. Voy editando la primera. Bien. Bien, voy con la herramienta de marco rectangular. Voy a seleccionar y voy a seleccionar un cuadro. Bien, ya hice la selección. Las herramientas de selección de marco. Las herramientas de este grupo realizan secciones basadas en dos formas principales, el rectángulo y el elipse. El que acabo de realizar es el rectángulo. Para todo el grupo de la barra de opciones es la misma. Entonces, ¿qué significa eso?
todas las opciones que se encuentran acá, lo mismo nos va a aparecer en la parte superior en la barra de opciones de herramientas, ¿sí? Porque todas se aplican al mismo formato de esta herramienta. Entonces, de esta herramienta podríamos realizar el rectangular o el elíptico. El elíptico es un círculo, ¿sí? Y el rectangular pues un cuadro, ¿sí? Dependiendo qué área o qué sección en la que nosotros vayamos a realizar. Bien, la herramienta fila única y columna única, que son las otras dos que se encuentran acá abajo, no admiten configuración de la herramienta al estar destinadas solo a la sección de una fila y columna de un píxel de altura o anchura respectivamente, del tamaño de la imagen. Bueno, voy a seleccionar fila única. Significa una fila única. Por mucho de que yo quiera dibujar un cuadro, no voy a poder. ¿Por qué? Porque dice de que esto únicamente va a tener un límite de tamaño que va a ser aproximadamente de un píxel, ¿sí? Un píxel va a ser, podríamos decir, que un cuadrito miniatura. Voy a aumentar un zoom para poder ver si logramos alcanzar a ver el cuadro. Bien. Vean la zona. Yo ahorita ya tengo la imagen pixelada y ya aparecen todos los cuadritos de división de todos los píxeles de la imagen. Acá únicamente tengo una fila de un píxel de alto, por decirlo así, ¿sí? Entonces, de nada me sirve a mí seleccionar un círculo o un cuadrado con esta herramienta, porque obvio no me lo va a permitir. Lo mismo pasa con esto. Por mucho que yo trate de dibujar un círculo o un cuadro, no me lo va a permitir, porque esto únicamente va a agarrar un área de un píxel de ancho, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos seleccionar únicamente, al hacer clic, automáticamente se va a generar la selección de un píxel por un píxel, ¿sí? Únicamente tenemos la medida de alto de esta fila de un píxel, como que yo lo haga en la columna. Entonces, esta herramienta no nos va a permitir hacer modificaciones, porque ya está predeterminado que únicamente va a ser un píxel la medida que va a tener la selección, ¿sí? Bien, me voy a alejar nuevamente. Listo. Ya me alejé. Entonces, si yo quiero seleccionar el área de la llanta, pues no podría utilizar esta herramienta. Hoy yo tendría que seleccionar la herramienta del elíptico, ¿sí? Para poder movilizarla o lo que voy a realizar. Bien, a ver, ahí estamos. Bien, entonces veamos pues cómo afectan estas opciones a las herramientas de marco rectangular y el elíptico. El modo en que seleccionemos dependerá el estilo de la sección. Bien, voy a seleccionar la herramienta rectangular y voy a seleccionar un área de acá. Bien, ya seleccionando el área, vean en la parte superior tenemos todas las opciones de las herramientas. De momento tengo normal, ¿sí? Acá en desvanecimiento tengo 0 píxeles. Voy a aplicar la siguiente opción, proporción fija, y ya aparece el ancho y alto, ¿sí? Bueno, esto me indica que la selección va a tomar la misma altura por la misma anchura. Lo voy a cambiar. Bueno, listo. Voy a volver a seleccionar el cuadro. Dice que el área que yo haya seleccionado va a ser el doble que el alto. Bien, vamos a ver ahorita ese ejemplo. Por defecto se encuentra en normal, donde la herramienta se comporta de modo esperado. Al hacer clic del ratón define la esquina superior izquierda y arrastrando crearemos la selección hasta determinar el área de la esquina inferior derecha cuando soltemos el botón. Bueno, eso es lo que yo estuve realizando. Al momento de dar un clic sostenido, automáticamente vamos a generar una especie de cuadro, ¿sí? Porque yo estoy seleccionando desde una esquina hacia la otra. Bien, el estilo posiciones fijas establece una posición entre el ancho y el alto de la imagen, anchura y altura. Si definiésemos la relación 2:1, le estaríamos obligando a que el ancho de la selección fuese el doble de su altura, cualquiera que este sea su tamaño. En el icono, y aparece ahí el icono de doble fecha, conmuta los valores entre ambas cajas de texto. Bien, ¿qué significa eso? Yo tengo el ancho de 2 y de altura tengo 1. Si yo quisiera cambiar esos valores, únicamente doy clic sobre esta referencia de este botoncito y lo que va a hacer es hacer el traslape, ¿sí? Para cambiar la configuración del alto y ancho.
Por último, con la opción tamaño fijo, vamos a ver acá, tamaño fijo, puedes definir una sección con anchura y altura y anchuras determinados. Bien, acá aparecen píxeles, ¿sí? 64 píxeles. Voy a hacer una selección. Si se dan cuenta, únicamente me permite crear ese cuadrito y no me permite dibujar. ¿Por qué? Porque ya aquí está predeterminado de que el alto y ancho que yo voy a poder seleccionar únicamente va a estar comprendido en 64 píxeles. Si yo cambio este valor, 150 por 100, por decirles algo, y yo comienzo a dibujar, no me va a poder dibujar. O sea, automáticamente me va a generar el cuadro o el rectángulo y me lo va a aplicar con el tamaño de la medida que yo estoy especificando en la parte superior, ¿sí? Entonces, si yo modifico este valor acá, ya no me va a permitir crear un tamaño de otro rectángulo. Él mismo me lo va a estar proporcionando para que únicamente lo asigno en el área donde yo quiero empezar a trabajar. Eso, si en dado caso nosotros ya tenemos la medida exacta del área donde vamos a empezar a editar nuestra imagen, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahorita por último lo que es el calado. Actúa sobre la selección desenfocando los bordes de esta. Puede tomar un valor entre 0 y 250 píxeles. Ese número indicará el nivel de calado que hará referencia al tamaño de la transición que se realizará tomando como centro el borde de la sección. Bien, a ver, solo quiero ver si tengo esa imagen acá, permítanme. Bien, este es el mismo manual. Les voy a proporcionar la imagen que se encuentra en la página número 25. A ver. Bien. Ahí tienen suficiente zoom. Quiero que vean detalladamente la imagen y me digan qué es lo que pueden visualizar. ¿Qué logran captar entre la diferencia de ambas imágenes? Es la misma zona, es el mismo zoom, pero tienen algo en detalle. En la esquina. ¿Cuáles las esquinas? Ajá. Esta área de acá. ¿Sí? Bueno. En sí no es de que, bueno, o sea, sí, está más oscura. Pero esto es como que nosotros hayamos colocado cierto color sobre este borde. Por decirles algo en una hoja de papel bond. Si nosotros hacemos una línea con un lápiz y le pasamos el dedo y empezamos a manchar hacia un lado, automáticamente nos va a quedar una especie de sombra, ¿sí? Esta sombra es ese calado. Entonces, el calado normalmente nosotros lo vamos a ir aplicando a partir de entre 0 y 250 píxeles. ¿Qué significa eso? Que entre mayor sea la cantidad de píxeles, más sombra le vamos a ir generando a ese borde de la imagen, ¿sí? Acá, no está, acá está 0 en la primera imagen y acá está a 10. Mientras mayor sea el número, automáticamente más grande va a ser esa área que nosotros le estemos haciendo el calado, o como de sombreado, podríamos decirlo así, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería que vieran con eso. Bien, luego tenemos por último el suavizado. Es una opción muy útil cuando estamos recortando imágenes con bordes muy marcados. Esta opción realiza una transición de color del borde de la sección hacia el color del fondo, resultando menos quebrado el borde de la sección de la imagen. El suavizado solo está disponible en la herramienta marco elíptico. Las combinaciones del teclado para las herramientas de marco rectangular y elíptico son las siguientes. Bien,
Luego tenemos la herramienta de selección de lazo. A ver, solo permítanme. Voy a hacer un pequeño ejemplo sobre eso. Quiero que vean algo. A ver. En este acá. Bueno. Quiero que vean esta imagen. A ver. ¿Alcanzan a ver esta imagen? ¿Sí? Quiero que vean en detalle a la chica que se encuentra acá. En teoría, acá querían como cortarla a ella de un lugar y posicionarla en otro lugar. ¿Sí? Fingiendo, o sea, o asumiendo de que ella se encontraba tal vez como para tomar el avión, pero pueda que aquí, o sea, en donde se ha tomado su foto, pues estuviera en su casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa lo que estábamos hablando ahorita sobre el suavizado? Cuando nosotros recortamos el borde de un objeto y toda la orilla del borde, ¿sí? Ese suavizado trata de que no se note mucho el borde del objeto que nosotros hemos recortado con el fondo donde nosotros queremos colocar ese objeto, ¿sí? En este caso, este traslape entre estas dos fotos no se notaría mucho con ese suavizado, porque va a disminuir un poquito el borde, digamos, para que no sea muy alto el contraste entre un color y el color de la imagen de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros normalmente queremos editar una imagen, pues automáticamente la recortamos, la pegamos y aplicamos ese suavizado para como que entrelazar ambos colores y que no se note mucho el cambio. Acá sí, como podemos observar, no realizaron un corte exactamente a ras, digamos, de la imagen, y pues se nota a leguas de que simplemente están sobrepuestas las imágenes, ¿sí? Bien. Bien, ahorita vamos con las herramientas de selección de lazo. La herramienta de selección de lazo. Bien. Recordemos que teníamos seleccionada primero la herramienta de marco, ¿sí? Ahorita vamos con la herramienta lazo, que es la segunda. Hablaremos de las herramientas de lazo, este grupo individual debido a las diferencias en sus opciones. La herramienta lazo magnético, bueno, es algo más completa, actúa ajustándose sobre los bordes de las áreas definidas de la imagen, evaluando los cambios de color. Por esto, su uso es más aconsejado cuando el área a seleccionar contrasta con su fondo. Para utilizar esta herramienta, sigamos los siguientes pasos. Bueno, vamos a dar clic, selecciona la herramienta lazo magnético. Bueno, es esa. Voy a seleccionar primero la herramienta lazo. Quiero que veamos algo. Voy a seleccionar un área en la parte superior del carro. Voy a aplicar un poquito de zoom primero para poder verlo. Listo. Bueno, resulta de que yo quisiera cambiar tanto la llanta o el color de este carro. Tengo seleccionada la capa número 1 y voy a seleccionar la herramienta lazo, ¿sí? Bueno, comienzo a seleccionar, comienzo a dibujar con un clic sostenido y me voy tratando de que quede sobre el borde de la llanta, supuestamente. Listo, ya terminé. En teoría yo ya seleccioné esta imagen, ¿sí? Bueno, resulta de que, a ver, vamos a desvanecerlo. Listo. Resulta de que yo tengo la selección de este objeto, pero si se dan cuenta, partes de áreas no las seleccioné, ¿sí? Porque más o menos yo me fui guiando con los colores, ¿sí? Esa es la herramienta lazo. ¿Qué sucede si selecciono la herramienta lazo magnético? Bien, a ver. Bien, bueno, voy a seleccionar la herramienta lazo magnético
y voy a hacer la misma operación. Resulta de que yo quiero seleccionar toda el área de la llanta para poder recortarla. Doy un clic y a partir de ahí simplemente me voy guiando sobre la orilla. Aunque yo lo mueva hacia otro lado, el hilo, digamos, de la guía se va adhiriendo a la imagen automáticamente, ¿sí? Ya después nos tocaría a nosotros pues que terminar de modificarla. Pero ¿a qué voy con esto? El lazo magnético, él automáticamente se va a ir adhiriendo a todo el borde de la imagen que nosotros queremos seleccionar. Ya basta después con ir acomodando las áreas o las zonas que no se seleccionaron para que nos quede un poquito mejor. Pero, ¿cuál es la diferencia de ambos? Si yo selecciono la herramienta lazo y comienzo a dibujar, para donde yo haga el mouse, para ahí se va a ir la selección, ¿sí? Aunque yo seleccione mal, así me va a quedar la selección con la herramienta lazo. Pero si yo selecciono la herramienta de lazo magnético y comienzo a dibujar, automáticamente, aunque yo vaya sobre otra parte, el mismo lazo se va a ir adhiriendo a la orilla del borde de la imagen donde yo quiero seleccionar, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Para una selección más detallada o más precisa del borde o del objeto que nosotros queremos editar, ¿sí? Bueno, entonces con esto lo único que sí es un poquito aconsejable es de que de donde empecemos a partir, el primer punto, si se dieron cuenta, lo empecé a agarrar desde la parte delantera del carro, de la parte inferior de la llanta, y empecé a seleccionar con un clic, o sea, no seleccionar con un clic sostenido. Con el hecho de dar un clic, automáticamente el lazo se va a ir adhiriendo a todo el borde. Tenemos que completar el ciclo hasta llegar al mismo punto de partida. Cuando nos aparezca el mouse con este símbolo, pues damos clic y de esa manera cerramos el círculo. ¿Qué sucede si yo no lo hago así? Bueno, voy a empezar y me torcí y pasé. O sea, si yo nunca llego a esta área, nunca voy a poder dejar de seleccionar. Y voy a seguir seleccionando y seleccionando y seleccionando. Entonces, lo importante es ver nuestro punto de partida. Y hasta que volvamos a tocar con un clic ese punto de partida, la selección va a quedar completada, ¿sí? Si no completamos esa parte de la selección, volviendo al punto de partida y dando clic, nunca vamos a poder dejar de seleccionar. Y el mouse va a seguir seleccionando y seleccionando un montón de áreas. Entonces, una vez terminado el trazo, posiciona el puntero sobre su inicio hasta mostrar esta forma y aparece el puntero así como se muestra acá, solo que de color blanco, y la selección se cerrará. Bien, por último tenemos la superposición de selecciones, que es las que se encuentran acá. De momento vamos a leer un poquito. Además de todas las opciones de configuración que hemos visto, existen además una solución muy sencilla para la selección de áreas múltiples. Esa área de selección es la parte superior de la barra de opciones de herramientas. Estos controles nos ayudan a administrar las áreas de selección para crear secciones más complejas. Expliquemos antes que nada el significado de estos iconos. El icono de selección nueva, activado, que es el que se encuentra ahorita, se crea una selección única sobre la capa, eliminando cualquier selección anterior. Con el icono añadir selección activado, que es la segunda, se añade la selección que creas a la existente, creando una selección final que será el resultado de la suma de las dos. Voy a seleccionar y voy a volver a seleccionar otra área. Bueno, entonces, si se dan cuenta, yo acabo de seleccionar otra área encima de la que yo había seleccionado de primero, o por decirles algo acá, selecciono esta área. Y si se dan cuenta, va desapareciendo la zona intermedia, ¿sí? Como para ir agrandándola, podríamos decirlo así. Entonces, si yo selecciono esa segunda opción, lo que estoy haciendo es la unión de ambas selecciones en una sola, ¿sí? Para ir como agrandando más nuestra área seleccionada y que no se vea, bueno, en este caso que no se vea como que muy dispersa toda el área de selección. Bueno, el icono restar la selección, que es el siguiente, te permite restar la selección actual al área que escojas. La selección resultante será la resta de las dos selecciones. Voy a seleccionarla y voy a volver a dibujar. Bien, entonces, si yo hago esta selección, si se dan cuenta ahorita ya cambió mi selección
y ya no me la unió. Lo que hizo fue restar la parte que yo había seleccionado ahorita a la que estaba anteriormente acá, ¿sí? Bueno, con insertar con selección, que es la última, te será posible crear una selección final resultante de la inserción de la selección existente y la que añadas. Vamos a verla. Voy a dar clic y voy a hacer otra selección completa. Listo. Vean, me eliminó la anterior y únicamente me dejó esta nueva, añadiendo la que yo había elegido anteriormente, ¿sí? De la unión de la resta de las dos. Bien, los comandos añadir a la selección y restar a la selección se activan automáticamente al mantener pulsadas las combinaciones de Shift más la tecla Alt. Entonces de esa manera podemos hacer las selecciones y automáticamente se van a ir restando, ¿sí? Con esa combinación de teclas. Podríamos decir que es la misma función de la que teníamos aquí arriba. Bien, con esto nos vamos a terminar el día de hoy entonces con lo que son las herramientas de selección. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿No? Bien, todas estas opciones que hemos estado utilizando ahorita las vamos a ir viendo ahorita conforme ya empecemos a trabajar las imágenes, ¿sí? Recordemos de que ahorita estamos a cero con el programa y necesitamos primero irlo conociendo poco a poco para poder saber qué es lo que vamos a ir utilizando en el camino con las herramientas. No sé si Cristi y Ángel tienen alguna duda o pregunta, o está también claro. ¿No? Bueno, de igual manera, conforme empecemos a trabajar con las imágenes, vamos a ir ya viendo cada uno de estos puntos para verlos un poquito más a detalle, para irnos familiarizando con las herramientas, ¿sí? Bueno, nos vamos a quedar el día de hoy ahí y no vayan a olvidar pasar la asistencia, ¿sí? Recuerden que siempre los días jueves y viernes vamos a tener los horarios de clases de 9 a 11, por si en dado caso ustedes no pudieran estar en la clase en línea, pueden venir también a clases presenciales. Si no vienen a clases presenciales, pueden estar presentes en las clases en línea. Si no pudieran en ambas, pues igual voy a seguir subiendo los videos para que los puedan estar visualizando. Esta clase de la semana pasada, por error, volví a caer otra vez en el mismo error de la semana antepasada con respecto al audio, ¿sí? Porque la verdad no me preocupé en revisarlo del micrófono y estaba asignado el micrófono del celular. Entonces toda la clase estuvo solo consultando el programa como para la conexión del teléfono y mi audio no se grabó. Entonces por eso es de que no pude subir el video, no es de que no haya caído. El video está ahí, pero igual no lo pude subir por eso. Entonces hoy sí me percaté de eso y empecé a modificarlo desde un principio para evitar ese inconveniente. Entonces ahorita durante el día voy a subir este video para que lo puedan tener presente también por si en dado caso quieren alguna duda o consulta, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar el día de hoy ahí y no vayan a olvidar pasar la asistencia en el grupo, ¿sí? Que pasen feliz día y feliz fin de semana y que descansen. Se cuidan y nos vemos el otro fin de semana si Dios quiere. Chao.